Todos creían que el duque se había encerrado porque un devastador accidente lo había confinado a una silla de ruedas. Estaban equivocados. La verdad era mucho más desgarradora. 3 años después del accidente, todas las mujeres se habían alejado de él, hasta que una joven aceptó convertirse en su esposa sin pedir nada a cambio. Pero la noche en que finalmente lo besó, él susurró la única pregunta que lo había atormentado desde el accidente. «¿Sigo siendo un hombre? ¿Crees que no puedo satisfacerte?» Lo que ella dijo a continuación no solo cambió su vida. Expuso una conspiración que le había estado robando mucho más que su capacidad para caminar. Antes de continuar, por favor, hazme un favor. Suscríbete a este canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. Rosalind Edwin nunca imaginó que antes de cumplir su 23º cumpleaños, se convertiría en madre y padre de 2 niños asustados. Cuando su padre murió tras una breve enfermedad, el dolor se apoderó de la finca Edwin como un invierno interminable. Antes de que la familia hubiera aprendido a vivir con esa pérdida, la tragedia golpeó de nuevo. Menos de un año después, su madre falleció, dejando a Rosalind sola con su hermano de 12 años, Henry, y su hermana de 8 años, Florence. Desde ese día, cada decisión que tomó giró en torno a ellos. Aprendió a gestionar las cuentas de la casa, supervisó a los trabajadores de la finca, consoló a Florence en sus pesadillas y ayudó a Henry a asumir responsabilidades que ningún niño de su edad debería haber conocido. Cada promesa que hizo en la tumba de sus padres se convirtió en el propósito de su vida. Pasara lo que pasara, mantendría a su familia unida, pero no todos compartían esa promesa. El hermano menor de su padre, Albert Edwin, vio una oportunidad donde Rosalind veía una responsabilidad. A las pocas semanas del funeral, presentó una petición al tribunal. Argumentaba que una mujer soltera carecía de la autoridad legal y la influencia política para supervisar una finca o ser la tutora de 2 niños nobles. Si los jueces fallaban a su favor, Henry y Florence quedarían bajo su cuidado, mientras que el control de la finca, Edwin, pasaría a sus manos. Rosalind sabía exactamente lo que eso significaba. A su tío nunca le habían importado los niños, le importaba la fortuna. Cada carta del tribunal le apretaba el nudo en el estómago. Cada día que pasaba, la audiencia se acercaba más. Exploró todas las vías legales que pudo encontrar, pero cada respuesta la llevaba a la misma conclusión. Una mujer noble casada tenía mucha más autoridad que una soltera. El matrimonio ya no era una cuestión de amor. Se había convertido en el único escudo entre sus hermanos y un hombre movido por la codicia. Cuando llegó la propuesta del duque Benedict Valmont, pareció menos el destino y más un trato imposible. El duque buscaba una esposa. Ella necesitaba un marido. Ninguno de los dos esperaba nada más allá de eso. A kilómetros de distancia, tras los imponentes muros de la mansión Valmont, el duque Benedict Valmont se había convertido en poco más que un rumor entre la aristocracia. 3 años antes, su carruaje se había volcado en una carretera de montaña empapada por la lluvia. El accidente se cobró la vida de 2 guardias y dejó a Benedict con heridas tan graves que nunca más volvió a caminar sin ayuda. El duque, antes admirado, desapareció de la vida pública casi de la noche a la mañana. Renunció a casi todas las reuniones sociales, declinó invitaciones de familias influyentes y rara vez permitía que alguien más allá de sus sirvientes más cercanos entrara en sus aposentos privados. La sociedad llegó a su propia conclusión. El duque se había convertido en un hombre destrozado. Lo compadecían. Susurraban sobre él. Algunos incluso lo llamaban maldito. Ninguno de ellos entendía la verdad. Benedict no se aisló porque estuviera en una silla de ruedas. Se aisló porque no podía soportar la idea de pedirle a una mujer que pasara su vida junto a un esposo que creía que nunca podría darle el futuro que ella merecía. Antes del accidente, varias familias nobles habían buscado con entusiasmo una alianza a través del matrimonio. Después, esas mismas familias retiraron discretamente a sus hijas. Algunas ofrecieron excusas educadas, otras simplemente dejaron de responder. Después de suficientes decepciones, Benedict rechazó cada nueva presentación antes de que pudiera comenzar. La soledad, había decidido, era más amable que convertirse en la carga de por vida de alguien.
Así que cuando su mayordomo le informó que la señorita Rosalind Edwin había aceptado su propuesta sin solicitar riquezas adicionales, títulos o garantías, la confusión superó al alivio. No podía entender por qué. Ella sabía del accidente. Sabía de la silla de ruedas. Y aún así, dijo que sí. Su boda reflejó la naturaleza de su acuerdo. No hubo una celebración extravagante ni un banquete lujoso. Solo una ceremonia tranquila, presenciada por sirvientes cercanos, un puñado de funcionarios legales y los hermanos menores de Rosalind, cuyos rostros ansiosos se suavizaron por primera vez en meses. Esa noche, el silencio se instaló en el salón privado del duque. Benedict dejó un documento cuidadosamente doblado sobre la mesa entre ellos. «Hice preparar esto antes de la boda», dijo con calma. Rosalind bajó la vista sin tomarlo. «Establece que tendrás total libertad en este matrimonio. Podrás ir y venir como desees. Nunca se esperará que compartas mi cama. Tampoco exigiré un afecto que no puedas dar libremente. Y si un día decides que esta vida ya no es lo que quieres». Hizo una breve pausa antes de terminar. «Nunca me interpondré en tu camino». Durante un largo momento, ella no dijo nada. Desdobló el documento, leyó cada línea y luego lo volvió a doblar con cuidado. En lugar de firmarlo, lo deslizó de vuelta sobre la mesa. Benedict la miró, perplejo. Rosalind lo miró a los ojos con una certeza tranquila. «No me casé contigo porque esperara la perfección. Me casé porque cumplo mis promesas». La habitación quedó en silencio. No había lástima en su voz, ni vacilación, ni sacrificio, solo sinceridad. Por primera vez desde que el accidente había cambiado su vida, alguien miró a Benedict Valmont no como un duque destrozado, sino simplemente como un hombre digno de honestidad. Y sin darse cuenta, el deber había dado su primer paso silencioso hacia algo mucho más difícil de ganar, el respeto. Los días siguientes se asentaron en un ritmo tranquilo, pero Rosalind pronto se dio cuenta de que el silencio no siempre significaba paz. La mansión Valmont era magnífica. Sin embargo, algo en ella se sentía extrañamente sin vida. Los pasillos estaban impecables. Los sirvientes cumplían sus deberes sin falta, y cada habitación reflejaba la riqueza de generaciones pasadas. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, persistía una inquietud que ningún lujo podía disimular. Los sirvientes bajaban la voz cada vez que se mencionaba el nombre del duque. Las conversaciones se detenían en el momento en que alguien entraba en la habitación. Era como si toda la casa hubiera aprendido a vivir en torno a una tensión invisible que nadie se atrevía a reconocer. Rosalind se negó a dejar que los rumores moldearan su opinión sobre el hombre con el que se había casado. En su lugar, eligió observar. Para su sorpresa, el duque Benedict Valmont se parecía poco al noble frío y despiadado que la sociedad había descrito. Agradecía a los sirvientes por su nombre. Nunca levantaba la voz. Cada vez que Henry y Florence visitaban la mansión, se aseguraba de que se sintieran bienvenidos. Preparaba libros para Henry en la biblioteca y hacía que prepararan los pasteles favoritos de Florence, sin mencionar nunca que se había dado cuenta de lo que le gustaba. Se comportaba con una dignidad tranquila, sin pedir nunca compasión, a pesar de las dificultades obvias, que incluso las tareas simples le exigían. La única persona que parecía incapaz de ver su amabilidad era el propio Benedict. Cada vez que Rosalind le ofrecía ayuda, él la aceptaba solo cuando era absolutamente necesario, siempre disculpándose después, como si necesitar ayuda fuera una carga imperdonable. Esto la entristecía más de lo que esperaba. Pronto conoció a las dos personas que gestionaban casi todos los asuntos del ducado. El primero era Lord Evander Valmont, el tío de Benedict. La recibió con modales impecables y una sonrisa fácil. «Mi querida sobrina», dijo cálidamente, tomando su mano. «Has traído nueva vida a esta vieja mansión. Su excelencia es afortunado». Sus palabras sonaban sinceras, sus ojos no. Había algo calculador detrás de cada expresión agradable, como si cada frase hubiera sido cuidadosamente medida antes de salir de sus labios. Más tarde, Rosalind supo por qué. Desde el accidente de Benedict 3 años antes, Evander había actuado como administrador del ducado. Cada decisión financiera, cada contrato, cada asunto de la finca pasaba por sus manos antes de llegar al duque.
El acuerdo había comenzado como una necesidad temporal. Se había convertido silenciosamente en permanente. El segundo hombre era el Dr. Rowland, el médico de la familia desde hacía mucho tiempo. A diferencia de Evander, el doctor inspiraba confianza inmediata. Hablaba con amabilidad, examinaba a Benedict con cuidado experto y tenía la reputación de un hombre que había dedicado su vida a curar a otros. Incluso Rosalind sintió que quería confiar en él al principio. Luego empezó a notar cosas que no tenían sentido. Cada noche, el Dr. Rowland entregaba la medicina del duque en persona. En menos de una hora, la fuerza de Benedict parecía desvanecerse. Sus hombros se hundían. Su habla se volvía más lenta. Incluso sostener una taza de té parecía requerir un esfuerzo. Sin embargo, una tarde, el médico se retrasó inesperadamente por una fuerte lluvia. Benedict no tomó su dosis habitual. En lugar de debilitarse, pasó casi una hora revisando la correspondencia de la finca con una concentración notable. Su voz tenía más energía de la que Rosalind le había oído desde su llegada, y sus manos se mantuvieron firmes mientras firmaba documento tras documento. La diferencia era imposible de ignorar. Otro día, el doctor completó su examen antes del almuerzo. Benedict había entrado al comedor con buen apetito. Apenas probó un bocado después de que el Dr. Rowland se fuera. En otra ocasión, Rosalind vio a un sirviente derramar accidentalmente la medicina de la noche antes de que llegara al duque. El reemplazo se retrasó. Esa noche, Benedict permaneció alerta mucho más allá de su hora habitual de agotamiento. Luego vinieron los temblores. Algunas mañanas sus dedos temblaban tanto que le costaba levantar una pluma. Otras mañanas, esas mismas manos pasaban las páginas de un libro sin la menor vacilación. Su condición parecía cambiar sin seguir el patrón de ninguna enfermedad que Rosalind hubiera oído describir. No dijo nada, no acusó a nadie. En cambio, observó con más atención. Creía que las respuestas se revelarían si era paciente. Para ocupar las largas tardes, Rosalind se ofreció a reorganizar décadas de registros de la finca abandonados, guardados en los viejos archivos de la mansión. Allí conoció al anciano mayordomo jefe, el señor Alden, un hombre tranquilo que había servido al padre de Benedict mucho antes de que Benedict heredara el título. A diferencia de muchos sirvientes, él hablaba abiertamente con ella, no porque fuera la duquesa, sino porque reconocía la preocupación genuina cuando la veía. Mientras ordenaban libros de contabilidad quebradizos y correspondencia descolorida, él notó las preguntas que ella hacía, no sobre títulos, no sobre riqueza, siempre sobre Benedict. ¿Su excelencia siempre ha trabajado tan duro? ¿Disfrutaba de montar a caballo antes del accidente? ¿Siempre ha preferido estar solo? Cada pregunta convenció al viejo mayordomo de algo en lo que casi había dejado de creer. A alguien finalmente le importaba el duque más que su título. Semanas después, una enfermedad confinó al señor Alden a su cama. Rosalind lo visitaba cada noche. Le leía cartas cuando su vista fallaba, ajustaba las mantas cuando las noches se volvían frías y permanecía a su lado incluso después de que los médicos admitieran que poco podían hacer. En su última noche, el viejo mayordomo buscó bajo su almohada con dedos temblorosos. Sacó una pequeña llave de hierro, desgastada por el tiempo. Cerrando la mano de Rosalind alrededor de ella, luchó por susurrar una última advertencia. Si algo me pasa, no dejes que Lord Evander llegue al archivo oeste antes que tú. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su mano se deslizó de la de ella. Al amanecer, el viejo mayordomo se había ido. Esa noche, mucho después de que la mansión se hubiera sumido en el silencio, Rosalind llevó una sola linterna por los pasillos desiertos hasta que llegó a una puerta de madera desgastada, oculta tras años de polvo y abandono. Sus dedos se apretaron alrededor de la llave de hierro. Con un giro lento y cuidadoso, la vieja cerradura finalmente cedió. El olvidado archivo oeste se abrió ante ella. Rosalind permaneció inmóvil por un largo momento, su linterna proyectando largas sombras sobre el olvidado archivo oeste. El polvo cubría casi todos los estantes, y el aire viciado olía a papel viejo que no había sido tocado en años. Lo que sea que el anciano mayordomo había querido proteger, había permanecido oculto aquí durante mucho tiempo. Comenzó a buscar con cuidado. Al principio no encontró nada inusual. Viejas escrituras de tierras,
registros de impuestos, correspondencia que databa de décadas atrás. Pero escondidos detrás de una fila de libros de contabilidad desgastados, había varios libros encuadernados en cuero negro agrietado. A diferencia de los otros, no llevaban ningún sello oficial. Rosalind abrió el primero. En cuestión de minutos, su corazón se aceleró. Grandes sumas habían sido retiradas de la tesorería del ducado. Estaban a nombre de compañías de las que nunca había oído hablar. Los negocios parecían legítimos en el papel, pero ninguno tenía oficinas físicas o propietarios identificables. Cada rastro terminaba en otra compañía y luego en otra, creando un laberinto diseñado para ocultar el destino final del dinero. Tomó el segundo libro. Este revelaba pagos regulares hechos al Dr. Rowland, no honorarios médicos ordinarios. Estas cantidades estaban muy por encima de lo que cualquier médico debería haber recibido. Comparó las fechas. El primer pago había sido autorizado solo semanas después del accidente de carruaje de Benedict. Las transferencias continuaron mes tras mes, año tras año. Rosalind cerró el libro lentamente. El señor Alden no había escondido registros financieros. Había escondido pruebas. Alguien había estado robando al ducado durante años, y de alguna manera, el médico de confianza de la familia estaba en el centro de todo. Copió varias cifras en una hoja de papel antes de devolver cuidadosamente cada libro a su lugar original. Si alguien se daba cuenta de que los registros habían sido alterados, podrían desaparecer antes de que ella entendiera toda la verdad. La noche siguiente, encontró a Benedict solo en su estudio, revisando correspondencia. Había algo dentro del archivo oeste, dijo en voz baja. Sus ojos se levantaron de la carta que tenía en las manos. ¿El archivo oeste? Ella asintió. El señor Alden me dio una llave antes de morir. Benedict frunció el ceño. Nunca me mencionó una llave. No creo que quisiera que nadie más lo supiera. Colocó la vieja llave de hierro en el escritorio entre ellos. Encontré registros que no deberían haber estado ocultos. Benedict miró de la llave a su rostro. ¿Qué tipo de registros? Rosalind vaciló. Confiaba en su marido. Pero la confianza por sí sola no era suficiente para exponer a hombres poderosos. Necesito más pruebas antes de contártelo todo, dijo. Si me equivoco, habré acusado a gente inocente. Si tengo razón, quien quiera que escondió esos libros no dudará en destruirlos. Benedict la estudió por un momento antes de asentir en silencio. Confío en tu juicio. Esas 4 palabras fortalecieron su resolución más de lo que él podría haber imaginado. Desafortunadamente, ella no era la única que prestaba atención. Lord Evander notó cambios sutiles casi de inmediato. La nueva duquesa pasaba más tiempo en las salas de registros. Hacía preguntas cuidadosas en lugar de casuales. Observaba a la gente en lugar de simplemente hablar con ellos. Y lo más importante, había dejado de aceptar las apariencias por su valor nominal. Había visto suficientes investigaciones comenzar como para reconocer una antes de que lo alcanzara. Esa misma noche, Evander solicitó una reunión privada con el Dr. Rowland. La conversación duró menos de 15 minutos. Ninguno de los dos levantó la voz. No era necesario. Para cuando salieron de la habitación, habían llegado a la misma conclusión. Rosalind Edwin se había vuelto peligrosa. Necesitaba ser eliminada antes de que descubriera la verdad. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una noche, Benedict rechazó la ayuda de todos los sirvientes excepto de su esposa. Como se había convertido en su rutina silenciosa, Rosalind recogió personalmente su bandeja de la cena y la llevó a sus aposentos privados. Compartieron una comida sencilla mientras hablaban de las cartas de Henry y Florence antes de que ella le diera las buenas noches. Nada en la noche pareció inusual hasta el amanecer. Un golpe frenético resonó en el comedor. El Dr. Rowland entró corriendo, con el rostro pálido. Su excelencia ha sido envenenado. Todas las conversaciones se detuvieron. Los sirvientes abandonaron sus tareas. En momentos, miembros de la casa y varios fideicomisarios de la finca se reunieron fuera de los aposentos del duque. El médico habló con urgencia ensayada. El veneno se mezcló con la comida de anoche. Sus ojos recorrieron la habitación. ¿Quién preparó la cena del duque? Una joven doncella se adelantó, visiblemente alterada. «Mi señor,
Lady Rosalind recogió la bandeja ella misma y la llevó a los aposentos de su excelencia. El silencio se apoderó de la habitación. Antes de que Rosalind pudiera responder, otro sirviente entró apresuradamente, llevando un pequeño frasco de vidrio. Encontré esto escondido entre las pertenencias de su excelencia. El médico lo aceptó con cuidado, antes de destapar la botella. Su expresión se oscureció. Veneno. La acusación se extendió por la mansión más rápido que un incendio forestal. Los susurros seguían a Rosalind por cada pasillo. Los sirvientes que la habían saludado cálidamente el día anterior ahora evitaban su mirada. Los fideicomisarios intercambiaron miradas incómodas antes de que uno finalmente hablara. Hasta que este asunto se resuelva, su excelencia debería ser apartada del cuidado del duque. Varias voces estuvieron de acuerdo rápidamente. La sala se volvió hacia Benedict. Permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos moviéndose del médico al frasco y a su esposa. Rosalind no dijo nada. Se negó a suplicar por una confianza que no se había ganado. Finalmente, Benedict habló. Mi esposa es inocente. El doctor Rowland dio un paso adelante. Su excelencia, la evidencia no puede ser ignorada. La expresión de Benedict no cambió. Las pruebas se pueden fabricar. El carácter no. La habitación volvió a quedar en silencio. Nadie lo desafió directamente. Sin embargo, tampoco abandonaron la acusación. Por orden de los fideicomisarios, a Rosalind se le prohibió temporalmente entrar en los aposentos privados de Benedict mientras continuaba la investigación. Mientras la escoltaban fuera del pasillo, miró hacia atrás solo una vez. Benedict la miró con la misma certeza tranquila que había mostrado en su noche de bodas. Él le creía, y eso era suficiente. Más tarde esa noche, después de que la casa se hubiera sumido en un silencio incómodo, Benedict convocó al único hombre fuera de la mansión en quien confiaba sin reservas, su amigo más antiguo. Incapaz de continuar la investigación con Rosalind a su lado, se la confió al hombre que había estado a su lado mucho antes del accidente. Si mi esposa no puede buscar la verdad, dijo Benedict en voz baja, colocando la llave de hierro en la mano de su amigo, entonces la encontraremos de otra manera. La acusación contra Rosalind no terminó la investigación. Simplemente cambió quién la llevaba a cabo. Fiel a la promesa que había hecho, el amigo más antiguo de Benedict trabajó en silencio más allá de los muros de la mansión Valmont, siguiendo el rastro que Rosalind había descubierto. Los libros de contabilidad ocultos llevaron a comerciantes que nunca habían hecho negocios legítimos con el ducado. Una empresa fantasma apuntaba a otra, pero un interrogatorio paciente desentrañó lentamente el engaño. Antiguos empleados admitieron que habían procesado transferencias inusuales bajo la autoridad de Lord Evander. Un contable jubilado recordó haber firmado documentos que nunca se registraron en las cuentas oficiales. Pieza por pieza, los testigos comenzaron a hablar, especialmente aquellos que creían que había pasado suficiente tiempo como para que la verdad permaneciera enterrada. Cada declaración fortalecía el caso. Sin embargo, nada de eso era suficiente para limpiar el nombre de Rosalind. Dentro de la mansión, los fideicomisarios hicieron cumplir su decisión sin excepción. Se le prohibió entrar en los aposentos privados de Benedict o participar en asuntos relacionados con su salud. Los sirvientes vigilaban sus movimientos más de cerca que antes, y las conversaciones se silenciaban cada vez que se acercaba. Aceptó cada restricción sin protestar. Discutir solo convencería a sus enemigos de que tenían razón. En cambio, encontró formas más silenciosas de cuidar al hombre que la había defendido cuando nadie más lo hizo. Preguntó al personal de cocina qué comidas había logrado terminar y pidió platos más ligeros cada vez que le fallaba el apetito. Se aseguró de que se colocaran flores frescas, donde él las vería durante su lectura matutina, aunque nadie le dijo de dónde venían. Cada vez que Henry y Florence visitaban, los animaba a pasar tiempo con su cuñado, sabiendo que sus risas aliviaban brevemente la pesadez que se había instalado en la mansión. Se mantuvo distante por orden, nunca en devoción. Benedict lo entendió sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Una noche, incapaz de dormir, Rosalind se paró junto a su ventana que daba al patio este. Un leve movimiento abajo llamó su atención. Una sola linterna se movía en la oscuridad. Curiosa,
Observó hasta que reconoció al sirviente que empujaba la silla de ruedas de Benedict por los jardines. La dirección la sorprendió. No se dirigía a la biblioteca, la capilla o su estudio. Iba hacia un ala abandonada de la mansión que había permanecido cerrada desde su llegada. Cuando el sirviente desapareció dentro, Rosalind esperó solo lo suficiente para evitar ser vista antes de seguirlo en silencio. El viejo pasillo estaba cubierto de polvo, sus retratos cubiertos con tela descolorida. Al final había un par de altas puertas de madera, ligeramente entreabiertas. Sonidos suaves resonaban desde adentro, no voces, sino una respiración forzada. Rosalind entró. El olvidado salón de baile se extendía ante ella, sin haber sido tocado por celebraciones durante años. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo pulido, iluminando un par de robustas barandillas de madera que se extendían varios metros por el centro de la habitación. Entre ellas estaba Benedict. Sus manos se aferraban a las barandillas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sus piernas temblaban violentamente debajo de él. Cada paso exigía hasta la última gota de fuerza que poseía. Movió un pie hacia adelante. Luego el otro. Un suspiro agudo se le escapó cuando su equilibrio flaqueó. Antes de que pudiera estabilizarse, sus rodillas se doblaron. Rosalind corrió hacia adelante. Lo alcanzó justo antes de que golpeara el suelo, rodeándolo con un brazo mientras ambos caían de rodillas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Benedict cerró los ojos. Cuando finalmente la miró, la decepción pesaba más que el dolor. Quería que esto fuera una sorpresa. Rosalind escudriñó su rostro, incapaz de entender. Él miró hacia el fondo del salón de baile. Su voz era tranquila, casi avergonzada. Quería estar de pie a tu lado. Tragó saliva antes de continuar. Quería darte la bienvenida como mi duquesa, como es debido. Su mirada se desvió por el salón de baile vacío, como si todavía pudiera imaginarlo lleno de música e invitados. Quiero llevarte a nuestro primer baile. Las últimas palabras apenas se elevaron por encima de un susurro. Y quería darte el baile de bodas que merecías. Rosalind sintió como cada muro cuidadosamente construido alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse. Había creído que su mayor lucha era el dolor dejado por el accidente. Ahora entendía que era algo mucho más profundo. Nunca había estado luchando para demostrarle nada a la sociedad. Había estado luchando contra la creencia de que nunca podría estar al lado de la mujer con la que se había casado como un igual. Ni una sola vez se había quejado. Ni una sola vez había pedido compasión. Había llevado esa carga solo, esperando que algún día pudiera darle un momento que ella ni siquiera había exigido. Sin decir otra palabra, Rosalind se deslizó bajo su brazo y lo ayudó a volver a la silla de ruedas. Él se apoyó en ella a regañadientes, frustrado por la debilidad que se negaba a obedecer su determinación. Ella no lo apresuró. Cada paso cuidadoso lo dieron juntos hasta que él se sentó de nuevo en la silla con un suspiro de cansancio. Mientras ajustaba la manta sobre sus rodillas, su mano rozó la de él. Ninguno se apartó. Sus dedos permanecieron juntos en la tranquila quietud del salón de baile. No había incomodidad, ni lástima. Solo un silencio que decía más de lo que cualquiera de los dos podría haber hablado. Por primera vez desde su matrimonio, Rosalind ya no veía una unión nacida de la necesidad. Vio a un hombre que le había ofrecido libertad antes de pedir nada a cambio. Un hombre que había confiado en ella cuando todas las voces en la mansión exigían lo contrario. Un hombre que había soportado en silencio la humillación, la soledad y un esfuerzo implacable, no para reclamar su título, sino para darle a su esposa un solo baile. Mientras sus manos permanecían entrelazadas, Rosalind se dio cuenta de la verdad que ya no podía negar. En algún punto entre cumplir su promesa y ganarse su confianza, se había enamorado de su marido. La verdad que había estado enterrada durante 3 años se negó a permanecer oculta. Trabajando en silencio más allá de la mansión, el amigo más antiguo de Benedict continuó reuniendo pruebas de los nombres registrados en los libros ocultos. Cada descubrimiento llevaba a otro. Los pagos habían pasado por empresas fantasma que solo existían en el papel antes de volver a cuentas privadas conectadas a la autoridad de Lord Evander. Lo que al principio parecían ser irregularidades aisladas, reveló un sistema de robo cuidadosamente mantenido. Los testigos que Rosalind había esperado
Finalmente encontraron el coraje para hablar. Un antiguo empleado de la finca admitió que se le había ordenado alterar los registros financieros antes de presentarlos para la aprobación del duque. Un comerciante confesó que su empresa había aceptado generosos pagos a cambio de prestar su nombre a transacciones que nunca representaron negocios reales. Incluso un mensajero jubilado recordó haber entregado paquetes sellados al Dr. Rowland con mucha más frecuencia de lo que requería la correspondencia médica ordinaria. Cada declaración apoyaba la anterior. Juntas formaban un patrón demasiado consistente para ser ignorado. La noticia de las crecientes pruebas llegó a los fideicomisarios. La confianza que una vez habían depositado en Lord Evander comenzó a debilitarse. Las preguntas reemplazaron la aceptación incondicional y las solicitudes de registros originales se hicieron más frecuentes. Evander entendió exactamente lo que eso significaba. Ya no podía confiar solo en su reputación. Su primera respuesta fue borrar lo que quedaba. Los registros desaparecieron de los almacenes de la noche a la mañana. Libros de contabilidad que deberían haberse conservado durante décadas fueron declarados repentinamente dañados sin posibilidad de reparación. Varios empleados descubrieron estantes enteros vacíos al amanecer, dejando solo polvo donde antes se apilaban los documentos. La destrucción misma se convirtió en otra advertencia. Un hombre inocente no tenía razón para ocultar el pasado. El Dr. Rowland no resultó más convincente. Durante una reunión con los fideicomisarios, insistió en que la condición de Benedict no había cambiado desde el accidente. Días después, al responder las mismas preguntas, afirmó que la salud del duque había disminuido constantemente en los últimos años. Presionado para explicar la contradicción, culpó a una memoria imperfecta. Nadie pareció satisfecho. El médico que una vez había inspirado una confianza incuestionable, ahora luchaba por mantener su propio relato consistente. Por primera vez, la duda se cernió sobre ambos hombres. Evander se dio cuenta de que la conspiración se estaba desmoronando. Si la investigación continuaba mucho más tiempo, las pruebas llegarían al propio Benedict en su totalidad. Decidió que solo le quedaba un movimiento. Rosaline desapareció antes del amanecer. Un carruaje sin escudo familiar la interceptó mientras viajaba entre la capilla del pueblo y la mansión. El ataque fue rápido y cuidadosamente planeado. Para cuando alguien se dio cuenta de que había desaparecido, la carretera había quedado en silencio. Cuando recuperó la conciencia, se encontró dentro de un aislado pabellón de caza en lo profundo de los bosques de Valmont. Lord Evander la esperaba junto a una pesada mesa de madera. Un solo documento descansaba ante él. Esperaba que las cosas no llegaran a esto, dijo con calma, pero me obligaste. Rosaline miró el papel sin tocarlo. Su contenido era claro. La declaración afirmaba que el duque Benedict Valmont era mentalmente incapaz de gobernar el ducado. Tras su aprobación, la autoridad sobre cada finca, título y decisión financiera pasaría inmediatamente a Lord Evander como tutor interino. Colocó una pluma junto al documento. «Fírmalo». Rosaline lo miró a los ojos sin moverse. No. La expresión agradable que había llevado durante meses desapareció. «¿Todavía crees que esto termina contigo?» Se acercó más. «Tu hermano y tu hermana siguen siendo notablemente vulnerables. Una sola petición legal podría separarlos para siempre». Ella permaneció en silencio. Si Benedict se niega a cooperar, los accidentes han ocurrido antes. Su corazón se aceleró, pero su resolución no. Y sin esta finca, continuó, todo lo que tus padres construyeron pertenecerá a otra persona. Empujó el documento hacia ella de nuevo. «Firma». Rosaline bajó la vista a la página solo el tiempo suficiente para deslizarla de vuelta sobre la mesa. «No lo haré». La negativa fue tranquila, segura. La paciencia finalmente se agotó. Fuera del pabellón, guardias adicionales tomaron sus posiciones. Dentro, el documento sin firmar permanecía exactamente donde estaba. A kilómetros de distancia, Benedict escuchaba mientras su amigo más antiguo terminaba de entregar el último informe. Un testigo había visto un carruaje sin marcar saliendo de la carretera principal antes del amanecer. Sus huellas conducían hacia el pabellón de caza abandonado, escondido en lo profundo de los bosques de Valmont. Sin otra palabra,
Benedict ordenó que prepararan su carruaje y siguió el rastro. Las puertas del pabellón de casa se abrieron de golpe antes de que Lord Evander pudiera forzar otra demanda. Benedict entró primero, su amigo más antiguo a su lado, seguido por las autoridades locales y los fideicomisarios que habían insistido en presenciar el asunto ellos mismos. Rosaline miró a su marido, y por primera vez desde su secuestro, se permitió creer que la pesadilla estaba terminando. Evander intentó recuperar la compostura. «Has malinterpretado lo que ha sucedido», dijo con suavidad. «Tu esposa se ha confundido. La traje aquí por su propia seguridad». Nadie respondió. El amigo más antiguo de Benedict dio un paso adelante y colocó una pila de libros de contabilidad sobre la mesa junto a la declaración sin firmar. Encontramos el archivo oeste. La habitación quedó en silencio. Una por una, las pruebas que habían estado ocultas durante años se unieron. Los libros ocultos documentaban el dinero desviado de la tesorería del ducado a través de empresas fantasma que solo existían en el papel. Los testigos confirmaron que se les había ordenado falsificar los registros financieros bajo la dirección de Evander. Los registros del difunto mayordomo coincidían exactamente con las transacciones faltantes, demostrando que había descubierto el fraude mucho antes de su muerte. Muestras de la medicina, tomadas de las recetas de Benedict, fueron examinadas junto con ingredientes no contaminados, revelando sustancias que lo habían debilitado constantemente, en lugar de ayudar a su recuperación. Cada pieza apoyaba a la siguiente. Nada estaba aislado. La conspiración que una vez había dependido del secreto se derrumbó bajo su propio peso. El Dr. Roland intentó defenderse, pero cada explicación contradecía las declaraciones que ya había dado. Enfrentado a los libros de contabilidad, el testimonio de los testigos y los hallazgos médicos, su confianza desapareció. Finalmente, bajó la cabeza. «Alteré la medicina», admitió en voz baja. «Lord Evander me pagó para mantener débil a su excelencia. Cuanto más tiempo dependiera el duque de otros, más tiempo controlaría Evander el ducado». La confesión acabó con cualquier duda restante. Las autoridades arrestaron inmediatamente al Dr. Roland. Lord Evander intentó una última negación, pero ya no importaba. Años de manipulación, riqueza robada y engaño calculado habían quedado al descubierto ante cada fideicomisario que una vez había confiado en él. Fue arrestado junto al mismo documento que le habría entregado el ducado. El nombre de Rosaline quedó completamente limpio. La acusación de envenenamiento fue retirada formalmente, y cada afirmación falsa en su contra fue desestimada. El tribunal confirmó la autoridad de Benedict sobre su finca, poniendo fin al control de Evander de una vez por todas. El lugar de Henry y Florence dentro de la familia Edwin quedó asegurado más allá de toda duda, garantizando que ninguna petición futura pudiera separarlos de la hermana que había sacrificado todo para protegerlos. En las semanas siguientes, la mansión Valmont volvió lentamente a la vida. Los susurros desaparecieron. Las puertas que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo se abrieron de nuevo. Los sirvientes sonreían sin miedo, y las risas resonaban por los pasillos donde el silencio había reinado durante años. Una tarde tranquila, Benedict encontró a Rosaline en los jardines. Con una sonrisa amable, le tendió la mano. «¿Te reunirías conmigo en el salón de baile?» Pasaron las semanas, y con cada nuevo día, la mansión Valmont se sentía menos como una casa encantada por secretos, y más como el hogar que una vez fue. Los libros de contabilidad ya no estaban ocultos. Las mentiras habían sido reemplazadas por la verdad. La justicia había restaurado el ducado, pero la curación llevaba más tiempo del que la justicia jamás podría. Benedict continuó su rehabilitación en privado. El veneno que lo había debilitado durante años había desaparecido. Sin embargo, reconstruir la fuerza exigía una paciencia que ninguna victoria podía acortar. Cada paso seguía siendo difícil. Cada éxito llegaba solo después de innumerables fracasos. Aún así, se negó a detenerse. Rosaline nunca se lo pidió. Simplemente se quedó a su lado, animándolo sin presionar, creyendo en su progreso sin medirlo. Una noche, recordando su invitación de semanas antes, atravesó las familiares puertas del salón de baile abandonado. La habitación había cambiado. El polvo ya no cubría el suelo pulido. Las cortinas rotas
habían sido corridas para dar la bienvenida a la luz del atardecer, y las barandillas de madera seguían en su lugar, un recordatorio silencioso de cada doloroso paso que Benedict había dado en secreto. La esperaba cerca del centro del salón de baile. La silla de ruedas permanecía cerca. La miró con la misma calma amable que había visto por primera vez en su noche de bodas. «Quería que estuvieras aquí», dijo suavemente. Rosalind sonrió. «Estoy aquí». Benedict respiró lentamente antes de colocar ambas manos en las barandillas de madera. Con cuidado, se puso de pie. Sus piernas temblaron de inmediato, pero aguantaron. Soltó una mano, luego la otra. Con toda su concentración, dio un solo paso inestable hacia ella, luego otro, y uno más. Cada movimiento exigía un esfuerzo enorme. Su respiración se hizo más pesada, y el agotamiento se instaló rápidamente en cada músculo. Su equilibrio comenzó a flaquear, pero antes de que pudiera perderlo por completo, se detuvo. Había llegado lo suficientemente lejos. Rosalind estaba a solo unos pasos de distancia. Benedict levantó lentamente la mano hacia ella. Sin dudarlo, ella cruzó la distancia restante. Sus manos se encontraron. Ella lo estabilizó, no porque él hubiera fallado, sino porque ya no necesitaban llevar las cargas de la vida solos. Benedict levantó su mano libre y le tocó suavemente el rostro. Las yemas de sus dedos se detuvieron en su mejilla, como si quisiera recordar el momento para siempre. Luego se inclinó hacia adelante y la besó lentamente. No había urgencia, ni incertidumbre, solo la certeza tranquila de dos corazones que se habían elegido mutuamente a través de cada prueba. Rosalind le devolvió el beso con la misma ternura. Cuando finalmente se separaron, ninguno se apartó. Sus frentes descansaban juntas. Benedict cerró los ojos por un breve momento antes de decir las palabras que habían vivido dentro de él desde el accidente. «Sigo siendo un hombre», hizo una pausa. Su voz, apenas un susurro. «¿Crees que no puedo satisfacerte?» Rosalind lo miró a los ojos, viendo no el miedo que había ocultado, sino el coraje que le había costado finalmente decirlo en voz alta. Una suave sonrisa apareció en sus labios. Respondió sin dudarlo. «Nunca he tenido miedo de lo que puedes darme». Levantó la mano y la colocó sobre el corazón de él. Su ritmo constante latía bajo las yemas de sus dedos. «Solo he tenido miedo de lo completamente enamorada que estoy de ti». Durante un largo momento, Benedict no pudo encontrar las palabras para responder. Había pasado 3 años creyendo que el accidente le había robado la parte más importante de quién era. Se había medido por todo lo que pensaba que ya no podía ofrecer. Había creído que cada compromiso roto demostraba que el amor siempre terminaba donde comenzaban las dificultades. Ahora entendía lo equivocado que había estado. El accidente le había quitado muchas cosas. Nunca le había quitado su capacidad de amar, y de pie frente a él estaba la prueba. Rosalind no se había quedado por deber, no se había quedado por lástima. No había sacrificado su felicidad por la de él. Lo había elegido libremente, completamente, porque amaba al hombre que siempre había sido. Una sonrisa tranquila se extendió por el rostro de Benedict mientras extendía su mano una vez más. Rosalind la aceptó. Juntos dieron unos pocos pasos lentos e imperfectos por el suelo del salón de baile. No había orquesta, ni público, ni gran celebración. Solo el esposo que había soñado con darle a su esposa un baile de bodas, y la esposa que nunca había necesitado la perfección para saber que estaba exactamente donde pertenecía. Si esta historia te recordó que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de elegirse mutuamente en cada tormenta, deja un corazón en los comentarios. También me encantaría saber cuál fue tu momento favorito en el viaje de Benedict y Rosalind. Y si quieres más historias conmovedoras como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo relato.